Romanos capítulo 2, y vamos a estar leyendo solamente un versículo para comenzar el mensaje. Vamos a leer el versículo 21, dice la palabra de Dios, el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. El título de este mensaje es Predicando con el testimonio. El cristiano debe predicar con el testimonio. Y es que mire, la predicación más importante que una persona puede llegar a dar en toda su vida no es atrás de un púlpito, no es en una clase de niños, no es en una iglesia extremadamente grande, no es ni siquiera frente a un grupo de personas. La predicación más importante que un cristiano puede dar en toda su vida es a través de su testimonio. Mire, ¿a quién no le gusta dar consejo? Yo creo que a todas las personas nos gusta dar consejo. A veces, aunque ni siquiera nos lo pidan. Nos gusta dar nuestra opinión, nos gusta decir lo que pensamos, nos gusta que nos oigan, nos gusta que escuchen lo que tenemos que decir, nos gusta que nos escuchen hablar. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que tenemos mucho que decir. Pero más allá de nuestro propio consejo, más allá de nuestra sabiduría, más allá de nuestra predicación, más allá de lo que sale de nuestra boca, lo que la gente más ve de cada uno de nosotros es nuestro testimonio. Proverbios 26, acompáñenme a Proverbios 26, porque Proverbios 26 nos dice que nosotros muchas veces podemos proclamar cierta bondad delante de los hombres, pero muy pocas veces la reflejamos. Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice la Biblia: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mira, hablar es fácil, hablar es muy fácil. Dar consejos, yo creo que cualquiera puede decir que se nos da. Pero realmente poner en práctica y demostrar lo que decimos con nuestra boca, eso es lo realmente difícil. Estaba un niño en casa y estaba él sentado enfrente de su sala. Y llega su padre y empieza a darle consejos y le dice a su padre: hijo, jamás en tu vida se te ocurra tomar. Jamás en tu vida se te ocurra probar el cigarrillo. Hijo, jamás en tu vida se te ocurra probar las drogas. Al poco rato ve otra vez al padre entrar a la sala y traía un vaso de vino y estaba fumando un cigarrillo. Muchas veces nosotros con lo que decimos no lo reflejamos con lo que hacemos. Muchas veces damos consejos que nosotros mismos no seguimos. Muchas veces predicamos algo que no ponemos en práctica como si lo creyéramos. En este pasaje, Pablo está reprendiendo a los judíos por su manera de vivir. Él les dice que ellos, aún siendo maestros de la ley, aún siendo doctores de la ley, conociendo la ley a la perfección, teniendo la ley desde hace muchos años, ellos mismos no la ponían en práctica. Nosotros como cristianos tenemos la ley, la conocemos, venimos a la iglesia, proclamamos bondad en nuestra vida, proclamamos una fe, proclamamos una manera de vivir, pero muchas veces de los labios no pasa. Y podemos dar el mejor consejo que sale de nuestra boca, podemos decir las palabras más bonitas, podemos tener elocuencia, podemos, es más, hasta ser buenos oradores. Podemos saber persuadir a las personas, pero cuando las personas ven nuestra vida, muchas veces ese consejo que les dimos no se refleja en nosotros mismos. Todos somos ejemplo para alguien. Los padres a los hijos, los hermanos mayores a los hermanos menores, los abuelos a los nietos, los líderes de algún ministerio en la iglesia, generalmente también como cristianos, somos ejemplos al mundo. Entonces, nadie puede decir que yo no soy ejemplo a nadie. Cada uno de nosotros somos ejemplo a alguien más.
Alguna vez escuché esta frase: todo ser humano es mi maestro. Algunos te enseñan a vivir de una manera correcta y algunos te enseñan a qué no hacer con tu vida. Porque todos somos ejemplos para alguien. Pero estos judíos no estaban dando un buen ejemplo, no estaban viviendo de la manera correcta y no estaban dando un buen testimonio. Bueno, a través de este pasaje vamos a ver el ejemplo de los judíos y cómo ellos no predicaban con el testimonio. Número 1, ellos tenían conocimiento. Acompáñenme una vez más a nuestro pasaje. Romanos capítulo 2, versículo 17. Dice la Biblia: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Y qué dice el 18? Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Mira, estas personas no eran ignorantes. Estas personas eran estudiadas, estas personas conocían la voluntad de Dios, la ley de Dios y lo que era bueno en esta vida. Ellos tenían conocimiento, un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Pero mire, adquirir conocimiento no es muy complicado. Uno puede abrir su Biblia, leerla, pedirle a Dios que le hable, y Dios es fiel y bondadoso para hablarnos. Dios nos da el conocimiento. Créame, adquirir conocimiento no es muy difícil. Es por eso que todos aquí tenemos la capacidad de adquirir conocimiento. Dios nos ha dado inteligencia. Pero el propósito de la vida cristiana no es hincharse la cabeza de conocimiento, no es simplemente adquirir todo el conocimiento posible, pero es poner en práctica y reflejar la Biblia a través de nuestra vida. La palabra instruido significa que esta persona ha sido enseñada o se le ha comunicado algo. Los judíos eran personas enseñadas en las Escrituras. Un ejemplo claro era Pablo. Acompáñenme a Hechos, capítulo 22, versículo 3. Hechos 22, 3, porque Pablo había sido instruido, había sido enseñado, había sido educado en la palabra de Dios. Hechos 22, 3 dice la Biblia: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Mire, estos judíos habían sido instruidos en la ley. Y nosotros como cristianos también somos instruidos en la ley. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26, Primera de Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Mira, cuando nosotros venimos a la iglesia, recibimos un amplio de nutrición espiritual. Recibimos mensajes prácticos, como lo es las finanzas, las amistades, la familia. Recibimos mensajes doctrinales, como lo es la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de ganar almas. Recibimos mensajes de estudio, como lo son los miércoles, en el estudio de versículo por versículo en el libro de Apocalipsis, en el de Colosenses hace unos meses, en el de Hechos hace unos cuantos meses más atrás. Y recibimos mensajes sobre personajes bíblicos, lo que el pastor había estado haciendo los domingos en la tarde, como el necio, el iracundo, el quejoso, todos estos personajes. Mire, recibimos un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Nadie tiene excusa de decir: no se me ha enseñado, no se me ha dicho, no se me ha informado, yo no sé. Y mire, si una persona no sabe, solamente hay dos alternativas: o la persona que viene a la iglesia no pone atención, o la persona falta y no viene a la iglesia. Pero los que venimos y los que escuchamos la Biblia estamos expuestos constantemente a mensajes que nos ayudan a nuestra manera de vivir. Entonces nosotros no somos muy diferentes a estos judíos. Somos instruidos en la ley. Se nos ha sido enseñada cada cosa de la palabra de Dios y se nos ha estado enseñando constantemente todos estos temas. Constantemente adquirimos conocimiento, pero no debería de quedarse ahí. Porque a muchos cristianos les gusta adquirir conocimiento de una manera extremadamente increíble,
Pero hasta ahí llega. Hay cristianos de muchos años que saben mucha Biblia. Tú le puedes preguntar en qué parte de la Biblia dice esto y él te va a decir exactamente el capítulo, el versículo y el libro. Pero después vemos su vida y no gana almas. No ha bautizado a nadie, no ha discipulado a ninguna persona y simplemente le gusta saber lo que dice la Biblia. Muchas veces nosotros podemos caer en este error. Inflamos nuestra mente de conocimiento, inflamos nuestro ego de decir yo sé más que los demás. Inflamos nuestro ego de decir yo he aprendido más que los que llevan más tiempo que yo. Pero de eso no se trata la vida cristiana. No se trata simplemente de adquirir conocimiento. Estos judíos conocían la ley, pero estos judíos también conocían la voluntad de Dios. Acompáñenme a, una vez más, versículo 18 de Romanos, capítulo 2. Mientras le voy a leer Romanos 2:13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Estos judíos conocían la palabra de Dios, usted también, yo también. La pregunta es, ¿la practicamos? Estos judíos no solamente conocían la ley, pero conocían la voluntad de Dios. Dice versículo 18, y conoces su voluntad. Estos hombres conocían la voluntad de Dios, pero a pesar de que la conocían, a pesar de que sabían exactamente cuál era la voluntad de Dios, ellos decidían no seguirla. Mire, muchas personas creen que la voluntad de Dios es algo oculto ante los ojos de los hombres. Que la voluntad de Dios es como algo que tú tienes que buscar y que si te equivocas en un poquito ya perdiste la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se nos expresa a través de las Escrituras constantemente a nosotros. No es difícil saber la voluntad de Dios. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la voluntad de Dios es que todos sean salvos, la voluntad de Dios es que leas su palabra, la voluntad de Dios es que siempre estés gozoso, es que des gracias en todo, es que ores, la voluntad de Dios es que tú te santifiques y la voluntad de Dios es que hagas el bien. La Biblia dice exactamente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que la voluntad de Dios es que las personas sean salvas, pero ¿de qué me sirve saber la voluntad de Dios si yo no voy a predicar de salvación? La voluntad de Dios es que lea su palabra. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sé que la voluntad de Dios es que lea su palabra y más allá de leerla, que la escudriñe. Pero ¿de qué me sirve saber que esa es su voluntad si no leo la Biblia? La voluntad de Dios es que yo esté siempre gozoso, que ore y que dé gracias en todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces entiendo y sé que la voluntad de Dios es que esté gozoso, que ore y que dé gracias en todo. Pero ¿de qué me sirve que sepa cuál es la voluntad de Dios si vivo una vida amargada, si no oro y si no le doy a Dios gracias en nada? No es difícil saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos delante de Él. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿De qué me sirve que sepa que la voluntad de Dios es que yo sea santo si no me esfuerzo por ser santo? ¿De qué me sirve que sepa que la voluntad de Dios es que me aparte de fornicación si constantemente estoy buscando caer en ese pecado? Y la voluntad de Dios es que haga el bien en todo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice,
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿De qué me sirve saber que la voluntad de Dios es que haga el bien si no hago el bien en mi vida? Y mira, aún peor, que haciendo el mal, todo lo contrario a que los insensatos callen, los insensatos hablan y blasfeman el nombre de Dios. No es difícil conocer la voluntad de Dios. La Biblia expresa claramente cuál es la voluntad de Dios. Pero de nada me sirve que yo conozca todo esto de memoria, que yo sepa los pasajes, que yo sepa de memoria dónde encontrarlos, que sepa el libro, el texto. Es más, que lo ponga en la pared de mi cocina. No, de nada sirve eso si yo no lo voy a poner en práctica. Entonces, estos judíos conocían la voluntad de Dios. Usted y yo conocemos la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿hace usted la voluntad de Dios? Salmos capítulo 40, versículo 8. Salmos capítulo 40, versículo 8. Dice la Biblia, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Debería de agradarnos hacer la voluntad de Dios. Pero no te va a agradar algo que ni siquiera conoces. Entonces, si tú conoces cuál es la voluntad de Dios, la responsabilidad es hacerla. Si no la conoces, tu primera responsabilidad es conocerla. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios, entonces lee la Biblia. Dios dice expresamente su voluntad en su palabra. Yo sé cuál es la voluntad de Dios, yo sé qué pasajes hablan de la voluntad de Dios, yo me he memorizado la mayoría de la Biblia. Está bien, gloria a Dios, qué bueno. Ahora ponla en práctica. Entonces la Biblia nos dice que estos judíos tenían conocimiento de la ley, tenían conocimiento de la voluntad de Dios y conocían y aprobaban lo correcto. Versículo 18, una vez más, Romanos capítulo 2, dice, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estos judíos estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Y mira, muchos de nosotros estamos de acuerdo con la Biblia. Yo creo que en su mayoría, o quisiera pensar que en general, el cristiano dice amén a lo que dice la Biblia. Pero mira, a veces podemos decir amén en la congregación. Gritar amén. Estar emocionados en la predicación. Pero más allá de esa expresión de amén, nuestra forma de vivir no expresa aprobación a la palabra de Dios. A veces, mira, a veces ni siquiera hay amén en la congregación, pero cuando hay amén, a veces también no hay aprobación a través del testimonio. Es más allá que aprobarlo con tu cabeza, es más allá que aprobarlo con tu boca, es más allá que aprobarlo con tu manera de pensar, es aprobarlo con tu manera de vivir. Entonces, nosotros que somos instruidos en la ley, que conocemos la voluntad de Dios y que aprobamos lo que dice la Biblia, deberíamos de reflejar todo esto a través de nuestro testimonio. Estos judíos eran personas que conocían, eran personas estudiadas, eran personas no indoctas, eran personas muy, muy letradas. Pero Pablo los está exhortando y más allá de exhortando, los está reprendiendo. A pesar de todo el conocimiento que tenían, a pesar de todo lo que conocían y sabían, a pesar de todo lo que habían aprendido desde su niñez, porque cada judío era instruido desde su niñez. A pesar de todo esto, ellos decidían no cumplir la ley, no hacer la voluntad de Dios y no mostrar aprobación a la palabra de Dios a través de su testimonio. Muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo. Mira, tal vez tú vienes a la iglesia desde niño, tal vez tú conoces la Biblia al derecho y al revés, tal vez has leído la Biblia más de 5 veces, te sabes un montón de pasajes de la Biblia. Pero más allá de eso, más importante que eso, es qué tanta Biblia ponemos en práctica. Más allá de inflarnos la cabeza con conocimiento,
Más allá de decir qué tan sabios somos y proclamar nuestra propia bondad, es demostrarlo. Más allá de decir yo estudio la Biblia. Más allá de decir yo soy cristiano. Yo llevo tantos años en el cristianismo. Más allá de decir eso, sin siquiera nosotros abrir nuestra boca, debería de reflejarse. Estos judíos tenían conocimiento, pero estos judíos también tenían posición. Una vez más, capítulo 2 de Romanos, versículo 19. Mientras tanto, te voy a leer Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aprobamos lo que dice la Biblia, pero muchas veces no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. 2, tenían confianza en su posición. Versículo 19 dice así, confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Estos judíos tenían demasiada confianza en su posición. ¿En qué posición tenían delante de la sociedad? Estos judíos tenían demasiada confianza en el nombre que tenían delante de la sociedad. Estos judíos tenían demasiada confianza y ellos realmente creían que eran guías de ciegos, instructor de indoctos y maestro de niños. Ellos realmente lo creían. Y a veces nosotros podemos creer lo mismo. Yo soy guía de ciegos. Yo le llevo la verdad a las personas. Yo enseño en una clase de niños, yo enseño en una escuela dominical, yo enseño a mis hijos, yo enseño a los compañeros de trabajo y podemos tener confianza de nuestra posición. Es más, de nuestro sobrenombre de cristiano. Pero Jesús los compara a ciegos guiando a otros ciegos por una sencilla razón. Mateo capítulo 15, versículo 14. Mateo capítulo 15, versículo 14. La confianza de estos judíos estaba en su posición y en el conocimiento que ellos habían adquirido, pero Jesús les dice esto en Mateo 15, versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Sinceramente, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Es algo hasta chistoso de pensar. Tú imagínate que está un ciego y quiere guiar a otro ciego y el que lo está guiando no ve a dónde va y el otro está confiado que el otro está viendo y el otro está confiado en que sabe el camino y el otro está confiando en que el otro sabe lo que está haciendo, pero el que lo está guiando es ciego, no ve. Dice Jesús, al final los dos van a caer en el hoyo. Cuando nosotros damos consejos, cuando nosotros queremos dar nuestra opinión, cuando nosotros queremos ponernos en una posición y queremos empezar a enseñar y empezamos a hablar y a darle consejos de nuestra propia vida y guiamos a un ciego pensando yo que soy guía de ciegos, cuando realmente soy un ciego guiando a otro ciego porque en mi vida no he puesto en práctica lo que la Biblia dice y el consejo que le estoy dando a esa persona viene desde mi propia opinión, viene desde mi propia vivencia, viene desde mi propio punto de vista. Yo me convierto en un ciego guiando a otro ciego. Es como aquel hombre que le dice a su amigo y le empieza a dar consejos acerca del matrimonio y tarda un montón de tiempo dándole consejos y está su compañero que está a punto de divorciarse bien emocionado porque al fin alguien lo está escuchando y le está dando algún consejo. Al final de esto le pregunta, oye, ¿y tú estás casado? Dice, mira, yo tengo más experiencia solamente más de allá de un matrimonio. Yo he estado casado 3 veces. Muchas veces pensamos que nuestro error y nuestras vivencias son lo que le pueden ayudar a alguien más. Pero cuando yo hago eso me convierto en un ciego guiando a otro ciego. Estos judíos simplemente eran ciegos que creían creían que eran maestros, y Jesús los veía tal y como si fuera un ciego, guiando a otro ciego, y al final los dos
iban a caer en el hoyo. Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo puede una persona que no conoce la Biblia aconsejar a otra persona? Mateo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mira, la luz que Jesús espera de nosotros no es la que nosotros proclamamos, sino la que nosotros demostramos. La luz que alumbra en las tinieblas, que Dios espera de nosotros, no es las bonitas palabras que decimos, son las buenas obras que hacemos. Esa luz que ilumina en medio de la oscuridad no es qué tan sabio soy yo, sino qué tan buen cristiano yo demuestro delante de las demás personas. Porque imagínate que una persona que tiene una familia donde hay gritos, donde hay discusiones, donde hay golpes, empieza a aconsejar a una pareja recién casada desde su propio punto de vista. Y le dice, ¿sabes qué? Si tu esposa no te hace caso, tú pégale. Y la esposa le dice a la otra, si tu esposo te empieza a pegar, tú empiezas a insultarlo, tú no te dejes. Y entonces ahí van los dos, un ciego guiando a otro ciego. No se trata de lo que yo sé, no se trata de lo que yo he vivido, no se trata de mi experiencia, siempre se trata de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo quiero guiar a alguien más, número uno, antes de querer guiar a alguien más, yo debo guiarme a mí mismo. Antes de querer enseñar, yo debo enseñarme a mí mismo. Antes de querer ser maestro, debo de ser alumno. Entonces, antes de yo querer dar un consejo, debo de yo seguir ese consejo. Y Mateo 5:14 nos dice que nosotros deberíamos de ser la luz del mundo. Pero muchas veces esa luz no llega más allá de nuestra propia mente. Yo creo que soy un buen ejemplo, yo creo que soy luz al mundo, pero mi testimonio no lo demuestra. Mis palabras no lo demuestran, mi manera de vivir y de conducirme no lo demuestran. Y es que creerse buen cristiano es muy diferente a ser buen cristiano. Creer que estoy haciendo lo correcto es muy diferente a que realmente esté siguiendo lo que la Biblia enseña. Estos judíos tenían en mente que ellos eran guías de ciegos, pero Jesús los compara a ciegos guiando a otros ciegos. Estos judíos también eran instructor de indoctos, versículo 20 de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice la Biblia, instructor de los indoctos. La palabra instructor significa que una persona que enseña. Y un indocto es una persona que tiene ausencia de educación, de instrucción o de capacitación. Entonces, estos judíos confiaban que ellos estaban enseñando a personas sin conocimiento. Estos judíos realmente creían que estaban instruyendo a personas que no eran instruidas. Pero Romanos capítulo 2, versículo 21, nos demuestra que Pablo los reprende por la manera de vivir. Dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, tú pues que le das consejo a tu hermano que según tú es más débil espiritual que tú, ¿no te has enseñado primero a ti? Tú que quieres dar consejos y tú que quieres dar tu punto de vista y tú que quieres sacar toda la sabiduría que has adquirido a lo largo de tu vida, ¿no la has aplicado a tu propia vida antes? Porque todos queremos dar consejos. Mira, a todos nos gusta enseñar. A todos nos gusta que nos vean y que digan, wow, qué gran testimonio de ese hermano. No, ese hermano, yo fui a pedirle un consejo y me dio tremendo consejo. No, qué sabiduría de ese hermano. Y muchas veces queremos quedar así ante los hermanos. Que digan de mí, no, su consejo fue, híjole, me ayudó demasiado. Esa es nuestra manera de ver las cosas, pero la realidad muchas veces es otra.
A veces una persona que no sigue los consejos de la Biblia y da consejos, termina por desviar y por hacerle más mal, más daño a la persona que le dio el consejo de cuando llegó a pedirle consejo. A veces un consejo mal dado da como resultado una mala manera de vivir. A veces un consejo que yo no he puesto en práctica y que yo no sé si funciona y que yo lo doy a otra persona y esa persona ciegamente lo sigue porque él dice, él me está enseñando, él me está instruyendo, él debería de saber lo que está haciendo. Y ese consejo no está basado en la Biblia, yo le estoy haciendo más daño a esa persona de lo que le estoy haciendo bien. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estos judíos no solamente se creían guías de ciegos, no solamente se creían instructor de inductos, pero estos judíos se creían maestros de niños. Ahora, esto lo podemos aplicar de dos maneras. Un padre que tiene a sus hijos y un cristiano maduro en la fe que quiere enseñar a los niños espirituales. Un padre que tiene a sus hijos y que da consejos a sus hijos, que él mismo no sigue, los hijos rápidamente se dan cuenta. Un niño es muy inteligente y ve a hacer al padre lo que dijo que no se tenía que hacer y él dice, y lo primero que pasa por su cabeza es, entonces, al final de cuentas, sí se puede hacer. Cuando un padre da un consejo a su hijo y él mismo no lo sigue, está haciendo de tropiezo a sus hijos. Y en el otro ámbito, en el otro ejemplo, un cristiano que es, según su propia opinión, lo suficientemente maduro en la iglesia, que quiere guiar a niños espirituales, pero su comportamiento es carnal, su comportamiento es infantil, su comportamiento no es acorde a un cristiano maduro, la Biblia lo compara a un niño espiritual. Un niño que se cree grande, un niño que cree que lo sabe todo, un niño que cree que ya ha crecido, un niño que cree que tiene todo el conocimiento. ¿Ha usted conocido a un niño así? Un niño que está tan pequeño que dice, yo ya estoy grande. Un niño que está tan pequeño que dice, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que es bueno para mí. Yo personalmente era un niño así. Yo llegué a la edad de 10 años, 11 años y yo creí que ya sabía todo. Yo creía que era un sabio, yo creía que mi opinión era más sabia que la de mis padres. Bueno, así se ve un cristiano que se cree maduro, pero su comportamiento simplemente es carnal. Con su boca da consejos, pero con su testimonio los corrompe. Entonces, Pablo está enseñando aquí en 1 Corintios 3 que estas personas en la iglesia eran todavía niños. ¿Por qué? Porque eran carnales. Seguimos leyendo versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo se demostraba su carnalidad? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muchos cristianos podemos llegar a pensar y a tener un alto concepto de nosotros mismos. Y podemos pensar que por el conocimiento que hemos adquirido, por la posición que tenemos, ya somos maduros espiritualmente. Pero hay celos, hay contiendas, hay disensiones, hay pleitos en nuestra vida. Y eso simplemente refleja que somos carnales y aún más allá, que todavía somos niños en la fe. Un cristiano maduro que se quiere hacer, un cristiano carnal, un niño espiritual que se quiere hacer el grande. Porque en el ámbito espiritual no importa la edad, no importa la persona, porque puede haber un joven de 30 años, como lo es el pastor,
que esté muy avanzado espiritualmente y una persona de 50, 60 años que apenas va comenzando en los caminos de Dios. Esto no depende de la edad, no depende de la apariencia física. Una persona madura espiritualmente se refleja en su testimonio. ¿Qué tanto sigue la palabra de Dios? ¿Qué tan fiel es a la palabra de Dios? ¿Qué tanto pone en práctica lo que la Biblia dice? Más allá de sus palabras. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia, porque debiendo ser ya maestros, estas personas, estos judíos, estos hebreos, dice el escritor, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, hay personas en la iglesia, dice el escritor de Hebreos, que por su tiempo en los caminos de Dios, por su conocimiento adquirido, por lo que saben, por lo que entienden, por lo que han memorizado, dice, debería ser ya maestro. No que te creas maestro, sino que debería ser maestro. Pero por el comportamiento de las personas, dice, fue necesario que se les diera una vez más leche. Todavía más bajo que un niño, un bebé espiritual. Muchas personas dicen, ¿otra vez ganar almas? No, siempre que vengo a la iglesia se predica de ganar almas. Pero créeme, hasta que cada uno de nosotros no lo ponga en práctica, no vamos a poder recibir alimento sólido. A veces nos quejamos de que recibimos mucho alimento blando, mucho de lo mismo, pero ¿por qué no lo ponemos en práctica? Debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya un ejemplo, debiendo ser ya un cristiano maduro, debiendo ser ya un líder en la iglesia, debiendo ser ya una persona que sirve en el ministerio, debiendo ser ya un capitán de ruta. Os es necesario que os vuelva a dar leche. Porque lo entendemos, lo memorizamos, lo comprendemos, sabemos qué dice la Biblia, pero no queremos ponerlo en práctica. Estas personas, estos judíos, creían que eran maestros de niños, pero más allá que enseñar a los niños, no se podían enseñar a ellos mismos. Hay muchos cristianos que deberían ser ya maduros en la fe, pero ellos te dicen, yo ya llevo tantos años de cristiano, no ganan almas, no discipulan, no traen personas a la iglesia, no son ejemplo en su cuadra, no son ejemplo en su trabajo, no son ejemplo ni siquiera en su casa. Pero a veces al cristiano, por el tiempo que lleva en la iglesia, por lo que sabe de la Biblia, por lo que ha memorizado, cree de sí mismo ser ya un maestro. La Biblia compara a estas personas como a niños en la fe. Una persona que se le tiene que cuidar, una persona que se le tiene que estar alimentando, no porque él no puede por sí solo. O sea que la única vez en la semana que recibe alimento espiritual es en la iglesia, porque él mismo no puede tomar sus manos, abrir su Biblia y alimentarse por su propia cuenta. Una persona que se le tiene que estar enseñando lo mismo una y otra vez, o sea, no ha salido de la leche espiritual porque no ha madurado su estómago, no ha madurado su práctica y todavía no se le puede dar carne. No creamos o no tengamos un concepto de nosotros mismos más allá del que deberíamos de tener. No creamos que por tener tanto tiempo en la iglesia, por saber tanta Biblia, por decir que he estado en tantas iglesias o tantos años en el cristianismo, no pensemos que por eso ya somos maduros o maestros. Más bien fijémonos en nuestro testimonio. Y número 3, ellos no tenían un buen testimonio. Capítulo 2 de Romanos, versículo 21. Dice Pablo así:
Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos judíos tenían conocimiento, tenían posición, tenían confianza en su conocimiento y en su posición, pero ellos no ponían en práctica lo que predicaban. Mateo capítulo 23, versículo 1. Jesús nos manda a no ser igual a ellos. Mateo capítulo 23, versículo 1. Mateo 23, 1. Dice la Biblia, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y es que querer enseñar a alguien más, querer tener una posición, debe de tomarse de una manera cuidadosa. Querer enseñar a un grupo de personas debe de tomarse de una manera cuidadosa. Anhelar querer enseñar en frente de la congregación debe de tenerse de una manera cuidadosa. Porque dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mira, uno debería de ser consciente que entre más uno crezca en los caminos de Dios, entre más posición Dios te dé delante de la iglesia, más va a demandar de ti. Y más allá de eso, si tú procuras, si tú buscas aconsejar a las personas, ser maestro, buscas tener el título de maestro, dice la Biblia, ten cuidado porque los tales recibirán mayor condenación. O sea, una persona que enseña a otra persona, sea lo que sea, si viene de la Biblia, yo enseño algo que está errado, yo voy a recibir condenación por eso. Si yo no sé lo que dice la Biblia y yo tuerzo la Escritura, aunque sea no intencionalmente, pero porque yo no lo he estudiado suficientemente y le enseño algo a alguien que no va de acuerdo a la Biblia, Jesús va a demandar eso de mí. Si yo me pongo a dar consejos con un solo versículo sacado fuera de contexto y esa persona decide seguirlo, Jesús va a demandar eso de mí. Si yo enseño en una clase de niños y no lo tomo con la seriedad que debería de ser, no me preparo, al último momento lo estoy haciendo, estoy diciendo lo que se me ocurre, estoy enseñando lo que me acuerdo, Jesús va a demandar eso de mí. Si yo estoy enseñando en mi ruta a un grupo de personas y yo estoy discipulando y no estudié el tema, no estudié la doctrina, no estudié lo que dice la Biblia acerca de eso y digo algo que va en contra de la Biblia, Jesús va a demandar eso de mí. Por eso dice Santiago, no os hagáis muchos maestros. Mira, no porque no necesitemos más maestros, claro que necesitamos, sino porque por la ligereza que las personas toman al hacer esto. Porque dice, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces tengamos cuidado con lo que aconsejamos, tengamos cuidado con lo que enseñamos, tengamos cuidado con lo que le decimos a las personas que dice la Biblia, cuando yo no estoy totalmente seguro que eso está ahí. Porque hay muchas personas que piensan que la Biblia dice eso y lo dicen como un versículo. Tales como las personas tienen este dicho muy común que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es un proverbio, no crea que eso es un proverbio. Pero a veces podemos caer en este error y dice la Biblia, ¿dónde? Por ahí dice.
Yo me acuerdo, me dijeron, escuché. Tengamos cuidado con lo que enseñamos. Porque todos, recordemos, todos somos ejemplo a alguien. No se necesita estar detrás de un púlpito para enseñar a alguien. Lo que enseñas a tus hijos, lo que enseñas a tus amigos en la escuela, lo que enseñas a tus compañeros de trabajo, lo que enseñas a tus vecinos, lo que enseñas cuando vas a ganar almas, lo que enseñas más allá de eso con tu testimonio. Mateo capítulo 7, versículo 3. Porque mira, antes de siquiera querer enseñar a otra persona, debemos de enseñarnos a nosotros mismos. Jesús lo dijo de esta manera. Mateo capítulo 7, versículo 3. Una vez que llegan ahí me dicen amén. Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es que muchos queremos tomar la posición de juez muchas veces. Queremos tomar la posición de verdugo. Vemos el primer error en nuestro hermano y yo sé Biblia, yo sé lo que dice la Biblia. No, ahorita va a ver, le voy a decir, la Biblia dice así, 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 así. Pero Jesús dice, mira, antes de siquiera sacar esa paja, esa cosita que está dentro del ojo de tu hermano, checa qué está dentro del tuyo, la viga tan grande que tienes en tu propio ojo. Antes de juzgar, antes de criticar, antes de aconsejar, antes de reprender o de exhortar a alguien, deberíamos de reprendernos, de exhortarnos, de enseñarnos y de poner en práctica lo que vamos a aconsejar. Deberíamos de predicar con nuestro testimonio. Deberíamos de poner en práctica que las personas digan, esa persona sigue a Cristo. No, esa persona es un doble cara, no, esa persona es un hipócrita, no, esa persona dice y no hace. Esa persona predica con su testimonio. Más allá de querer enseñar, más allá de querer aconsejar, más allá de juzgar, analicémonos cada uno de nosotros y enfoquémonos en nuestro propio testimonio. Y mira, por último, el nombre de Dios era blasfemado por su culpa. Versículo 24 de Romanos capítulo 2. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por el mal testimonio que estos judíos tenían delante de su pueblo, los gentiles blasfemaban el nombre de Dios. Por el mal testimonio que nosotros ponemos delante de los ojos de los incrédulos, ellos blasfeman a Dios, diciendo, Dios no existe. Si ellos dicen que Dios existe, ¿por qué se comportan de esa manera? Si ellos creen que Dios existe, ¿por qué hablan de esa manera? Si ellos realmente creen que Dios existe, si creen lo que dicen creer, ¿por qué viven así? El nombre de Dios es blasfemado por nuestra culpa. Maldicen el nombre de Jesús, se burlan del nombre de Dios, se burlan de la iglesia, hacen chistes de la manera de vivir de un cristiano, no porque se lo inventen, porque nosotros les damos material. Un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento es cuando Sansón fue capturado. Dice la Biblia que los filisteos lo habían capturado y era su burla de ellos. Pregúntate, ¿tú eres la burla de un incrédulo? Muchos cristianos podemos llegar a ser burla de ellos. Mira, se viste con falda, se viste con traje, pero su lengua está sucia. Mira, trae una Biblia en la mano, pero con la otra mano
a veces trae un cigarrillo. Mira, sale a predicar a las calles del nombre de Jesús. Pero yo no creo que sea seguidor de Jesucristo. Mira, dice que hay vida eterna en el cielo, pero no vive como si la hubiera. El nombre de Dios es blasfemado por nuestra culpa. Es burlado por nuestra propia culpa. Dice la Biblia que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No sigamos lo que este mundo nos ofrece, no seamos igual al resto. Prediquemos con nuestro testimonio. No necesitamos pararnos detrás de un púlpito para dar un buen mensaje. El mejor mensaje que puedes dar es con tu vida. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 5 dice así: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo se hacía esta pregunta en la primera carta a Corintios. ¿Realmente no hay ni uno solo espiritual en medio de ustedes? O sea, ¿en serio toda la iglesia es carnal? Ni uno solo puede ser espiritual, ni uno solo puede ser ejemplo. Y a veces podemos sorprendernos de los pecados que cometía esta iglesia que era Corinto. Pero cuando examinamos la manera de vivir y la manera de práctica que es nuestra iglesia, podemos darnos cuenta que muchas veces no somos muy diferentes a ellos. No hay ninguno solo que pueda ser maduro. No hay ninguno solo que pueda ser espiritual. ¿En serio? ¿Todos carnales? Tu ejemplo, tu testimonio, afecta lo que los incrédulos ven de Cristo en ti. Es muy sencillo lo que este mensaje nos enseña. Estos judíos eran personas que tenían conocimiento, eran personas que estudiaban la Biblia, eran personas que habían sido instruidos desde niños. Tenían el conocimiento, tenían la sabiduría, sabían la Biblia, tenían posición delante de la congregación, tenían posición delante de la sociedad, los respetaban porque eran judíos, los veían como alguien diferente, como alguien que proclamaba a Dios, pero estos judíos decidían no seguir, no practicar lo que predicaban. Hoy en día, cuando tú hablas de cristianos, las personas sí piensan que son diferentes, sí piensan que es un estilo de vida muy diferente al resto, sí saben que son diferentes a los católicos, pero muchas veces cuando una persona se topa con un cristiano, lo conoce, habla con él, interactúa con esa persona, se lleva una decepción. La predicación más importante que nosotros podemos darle a un incrédulo, a las personas en general, es nuestro testimonio. Mira, si tú quieres darle un consejo a alguien, primero tómalo tú, síguelo. ¿Quieres enseñar a alguien? Primero enséñate a ti. ¿Quieres juzgar a alguien? Primero júzgate tú. Predica y practica la Biblia con el testimonio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu